Buenos días, buenas tardes, soy Iván de la Caja de Pandora. Bienvenidos a un nuevo programa en directo con José Luis Jiménez. Este programa es la segunda parte del programa que hicimos hace unas semanas acerca del chamanismo. En este programa, José Luis nos va a explicar más a fondo cómo son los rituales chamánicos y qué tipos hay. Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Iván, buenas tardes. Buenos días también para nuestros amigos. Pues sí, como dijimos en el capítulo anterior, programa anterior, hemos dividido este tema de chamanismo en dos partes porque creíamos que ya iba a ser demasiado extenso como lo fue en la primera, pues imaginaos si llegamos a intentar cubrirlo con lo que ahora vamos a decir. Por lo tanto, bien, lo hemos partido en dos partes. Y hoy, esta segunda parte va a tratar exclusivamente en los rituales sagrados que se realizan en las distintas culturas, sobre todo vamos a hablar de los rituales de los pueblos nahuas y también del sur de Norteamérica, de los nativos de América, como les gusta ser llamados, lógicamente ellos, ¿no? Para ello os voy a ir mostrando algunas imágenes porque no siempre es posible conseguir imágenes de rituales sagrados. De hecho, prácticamente es casi imposible encontrarlas porque están prohibidas. Está prohibido grabar o fotografiar mientras se está realizando un ritual sagrado. Por eso veremos algunas fotografías, algunos vídeos de los que se me ha permitido grabar, en otros no, pero podremos ilustrarlo con alguna fotografía y las explicaciones que os iré dando al respecto. Y bueno, yo creo que lo vais a poder entender perfectamente y saber a qué me refiero cuando no tengamos la imagen. De todas formas, hablar de los rituales chamánicos, pues diríamos que es un tema muy extenso también, y hay, pues, no sé, infinidad de rituales. No podría decir cuántos, pero casi para cada tema, para cada cosa cotidiana, existe un ritual. Y al estar hablando, como hacemos en este caso, de toda una serie de culturas, en este caso, pues, tanto de los pueblos nahuas como del sur de América y de Norteamérica, pues va a ser imposible poder unirlo todo en un solo ritual. Así que he elegido tres tipos de rituales sagrados, de sanación sobre todo, en los que vamos a ver que incluso dentro de estos mismos rituales se producen, también conllevan la realización de otros rituales. No es que sean menores de importancia, todos son importantes, como veremos, pero hay rituales más extensos o rituales en los que se van a necesitar que a su vez también se introduzcan otros rituales no menos importantes, pero sí más cortos en la realización, en el tiempo. Y esto nos servirá para ver cómo existe una unión, un nexo de unión entre los distintos pueblos, tanto los nahuas como en los de América del Norte, sobre todo en las tribus, pues, de los nativos de los Sioux, Lakotas, Navajos, etcétera, que hablaremos y veremos. Existe un nexo de unión. Diríamos que la base viene a ser lo mismo, es decir, que el propósito que se persigue con este tipo de rituales es similar en todas las culturas de las que vamos a hablar. Por eso voy a escoger estos tres tipos que os he dicho, que además, pues, también son los que conozco yo mejor, porque he participado de ellos de forma personal, física, y por lo tanto, pues, me va a resultar mucho mejor explicaros lo que en cada momento, en cada situación, pues yo experimenté. Y yo creo que es la mejor manera de explicaros
en qué se basa y de qué se compone y cómo se desarrolla pues cada uno de estos rituales. En primer lugar, quiero hacer mención a un ritual que, aunque aquí yo no he estado porque este requería otras circunstancias, luego vamos a ver que se va a reproducir de alguna manera en los otros rituales que sí que vamos a hablar. Bien, vamos a empezar a hablar con el ritual que se conoce como la pipa sagrada de la paz. Bueno, por lo menos en las películas de indios, vaqueros y tal que se conocen, pues siempre hemos oído hablar de la pipa de la paz. En realidad, el nombre que se le da por las tribus, en este caso son de los Sioux, de los Lakotas, sería la Chanumpa Huacán. Chanumpa sería la pipa, Huacán hace referencia al gran espíritu, al ser sagrado, de ahí Chanumpa Huacán. Bien, como os decía, la ceremonia de la pipa sagrada de la paz, o también llamada Chanumpa Huacán por los pueblos Sioux, es un ritual sagrado el cual es utilizado con el fin de conectar el mundo físico en el que se vive con el espiritual. Tal como dijese ya un jefe chamán Lakota, su nombre era Siervo Blanco de Otoño, él decía lo siguiente, dice, la pipa sagrada es una conexión entre la tierra y el cielo. No hay ningún otro ritual que sea más sagrado que este. La pipa sagrada representa las oraciones que son enviadas de forma física al cielo a través del humo que desprende. Y es así como el humo se transforma en las palabras, sale de la pipa sagrada e impregna todo lo que toca, convirtiéndose en una parte de todo lo que existe. El fuego, en la pipa sagrada, representa al mismo fuego del sol, que es la fuente de la vida. El tabaco, que se usa en la pipa, representa a las raíces de la planta que penetran profundamente en la tierra y que tras el humo que se desprende de su quema, su esencia se eleva hacia las alturas, conectando lo físico con lo espiritual. Bien, vamos a ver, ahora os iré mostrando algunas imágenes de esto que os acabo de explicar y luego iré retrocediendo para hacer referencia a las mismas. Os hablaba ahora de la función de la pipa, de esta pipa sagrada. Vamos a ver el propósito, la finalidad de este ritual sagrado, sobre todo, en este caso hablamos del pueblo de los Sioux. Aquí ya tenemos uno de estos jefes chamanes, no sé si se corresponde esta fotografía con el jefe chamán Lakota que os he comentado, con Ciervo Blanco de Otoño, pero bueno, tendréis una imagen muy similar a esta para reconocerlo. Esta sería una de estas pipas que actualmente se encuentra en el Museo de Historia de Estados Unidos, y esta sería en concreto la que se utilizaría, una como esta, quiero decir, para realizar esta ceremonia que os estoy explicando ahora. Bien, ya en todas las ceremonias sagradas, ya sean Sioux o de otros pueblos nativos de América, las invocaciones se realizan dirigiéndose a los 4 puntos cardinales, o también llamados las 4 direcciones, además de a la tierra y al cielo, para finalmente invocar al Gran Espíritu, tal como más tarde veremos en la grabación de un ritual de limpieza energética. El nativo americano conoce a su creador a través de la naturaleza, por lo que tratará de imitarlo en la medida de sus posibilidades. Tal como ya se ha apuntado, las ceremonias sagradas se inician invocando a los 6 poderes. Pues bien, en primer lugar, se invoca al poder del oeste, donde se encuentra el mundo de los espíritus, por ser este punto el lugar por donde se oculta el sol, a la vez que se invoca al poder de la lluvia, del agua, que es la dadora de vida. Después se pasará a invocar al poder del norte, el cual representa la fuerza,
la fuente de la resistencia, de la verdad y de la honestidad. Cualidades que serán necesarias para afrontar los embates de la vida y recorrer así el camino del bien. En tercer lugar, se invocará al poder del este. Es desde el este donde nace el sol, y el sol representa a la esencia de la espiritualidad y de la sabiduría. Si no hay sabiduría, prevalece la ignorancia, lo que será la causa de gran daño y dolor, tanto a propios como a extraños. Y es por eso que se invoca al poder del este, que conlleva la sabiduría y la espiritualidad. En cuarto lugar, se invocará al poder del sur. Desde dicho poder llegará la abundancia, la medicina y el desarrollo. Una vez invocados estos 4 poderes, o las cuatro direcciones, se reconocerá el quinto poder, que es el de la Madre Tierra, o Pachamama, tocando a esta con la pipa sagrada, para a continuación elevar la pipa sagrada al cielo e invocar también el sexto, es decir, el sol, ya que es la energía de este la que da vida a la tierra. Y ya por último, la pipa sagrada se dirige directamente hacia el Gran Espíritu, el Creador, la fuente creadora de todo lo que existe. Es en este momento que el oficiante o chamán pronuncia las siguientes palabras. Oh Gran Espíritu, yo te agradezco que permitas el beneficio de los 6 poderes del universo. Pues bien, una vez que se ha fumado la pipa sagrada, la palabra dada del nativo americano será inquebrantable. Para un nativo americano es inconcebible romper su palabra después de fumar la pipa sagrada, situación de la que se aprovecharon en el pasado los hombres blancos, pues la firma de los tratados iba siempre acompañada de la ceremonia de la pipa sagrada, ya que los nativos creían que al fumar la pipa sagrada de la paz se consolidaría el acuerdo, ya que nadie cometería el grave error de mentir o retractarse de su palabra. Una vez que ya se había fumado la pipa sagrada de la paz, pues, como decía, en esta fórmula, fumar esta pipa sagrada, era el medio por el cual la palabra era llevada ante el Creador, ante el Gran Espíritu, y de esta manera todos los participantes recibirían la bendición de este Gran Espíritu. Pero bueno, sin embargo, no hay que olvidar que el gobierno americano no comprendió el sentido sagrado de la pipa y rompieron los acuerdos, quitándoles sus tierras a los nativos, como ya sabemos. Ellos sabían que fumar la pipa sagrada con los nativos les permitiría alcanzar acuerdos pacíficos, puesto que ningún nativo mentiría jamás, una vez se había hablado con la pipa sagrada de la paz. Bien, esta falta de entendimiento por parte, sobre todo, de los gobiernos americanos y también luego del hombre blanco, de los europeos, o diríamos de la comprensión de la ceremonia de la pipa sagrada, llevó a que el fumar tabaco en los países europeos, por ejemplo, pues se convirtiese en una moda que proporcionaba grandes beneficios comerciales, lo que provocó precisamente la corrupción de su verdadera función. Ahora todos sabemos el daño que hace el tabaco en la salud, cuando no es utilizado, sobre todo en la medida y en la forma en la que era usado por los chamanes nativos americanos. Bien, este ritual que os he comentado ahora, vamos a ver que se va a reproducir en otros rituales, no voy a decir de mayor envergadura, pero sí que son mucho más extensos, como ahora el que os comentaré,
de un ritual sagrado de sanación del peyote, donde vamos a ver que todo lo que os he comentado del ritual de fumar esta pipa sagrada, en definitiva es el tabaco, es la conexión del mundo físico con el espiritual, con el que estaría en el cielo, mediante el humo del tabaco, que sería pues el nexo de unión, se va a reproducir en otros rituales. Os digo esto porque a veces me encuentro que alguna persona que conoce otro ritual dice, pues en tal región o en tal cultura o en tal tribu se hace de otra manera. Y tal. Bueno, pues sí, posiblemente encuentren o encontréis diferentes rituales que varían, no en lo fundamental, pero bueno, en alguna forma. Eso no es lo importante. Lo importante es entender, comprender, como decían los nativos, como decía este jefe chamán, el propósito que se tiene cuando se lleva a cabo este tipo de ritual. Porque os vuelvo a repetir, la palabra propósito es algo muy importante que se va a repetir. Siempre hay que tener un propósito muy claro cuando se lleva a cabo un ritual, sea el que sea. Debe obedecer a un propósito. Bien, ahora vamos a hablar de otro ritual. Este se conoce como ritual o ceremonia sagrada de sanación del peyote. Bien, para contaros y explicaros sobre este ritual, me voy a referir a una experiencia que tuve hace ahora 3 años, precisamente en un viaje que hice a Norteamérica, Nueva York y Texas, Austin, para dar unas conferencias, y allí fui invitado por un jefe chamán, aunque a él no le gusta que le llame chamán. En este caso era el jefe o el director de un calpulli, en concreto se conoce como Texas Calpulli. Aquí ahora os voy a mostrar alguna foto de él. Bien, aquí tenemos la fotografía, el lugar donde se llevó a cabo esta ceremonia, que ahora os iré contando. Estoy junto precisamente a este jefe del calpulli, se llama Javier González. A su lado tenemos también a la doctora Diana Herrera, que es Madre Moon, y bueno, a vuestra derecha, pues el que os habla, ¿no? Bien, en una explanada, como la que estáis viendo detrás, se plantó este tipi, que ahora vemos aquí en el que estoy en la puerta, y aquí se iba a llevar a cabo una ceremonia sagrada de sanación del peyote, que os iré ahora contando, narrando paso a paso cómo se produce. Os voy a explicar también algunos de los elementos que intervienen, aunque no los vamos a poder ver, pero sí que os iré mostrando de cuando en cuando algunas de estas fotografías para explicar algo muy en concreto. Bien, para empezar a hablar de este ritual, como os he dicho, fui invitado, en este caso por Javier González, que es el director del Texas Calpulli, que este es el nombre con el que se conoce dicho movimiento o asociación chamánica. Antiguamente, para los que no lo sepan, la palabra azteca Calpulli hacía referencia a un clan azteca formado por un conjunto de familias con ascendencia común y que poseían tierras comunales. También hacía referencia a un gobierno interno o a una escuela de formación para guerreros jóvenes. Bueno, hoy día un calpulli es usado como una asociación o escuela de chamanismo de los pueblos nahuas. Esto es lo que vamos a ver hoy día cuando hablemos de un calpulli, o por lo menos a qué hago referencia. ¿Bien? Bien, ahora voy a empezar a explicar cómo se llevó a cabo esta ceremonia sagrada, para la cual vamos a dejar un momento parado aquí el vídeo de las fotografías, que no quiero que se me salte. Bueno, en dicha ceremonia sagrada de sanación de peyote, tuvo una duración aproximada de, bueno, más, creo que fue más de 19 horas y comprendería parte de la tarde del día anterior, toda la noche y media mañana del día siguiente. Es decir, desde las 5 p.m., es decir, las 17 horas de la tarde, hasta las 12 p.m., es decir, hasta las 12 del mediodía del día siguiente. Y esto es lo que se viene en llamar una ceremonia con vigilia.
Pues bien, allí conocí al jefe chamán de los navajos, creo que me ha salido por aquí, ahora os lo pongo, que es este hombre que tenéis aquí a mi lado. Por cierto, su nombre es Wilder. Este fue uno de los jefes chamanes que asistieron varios, en total éramos unas 48 personas y más de la mitad pues tenían algún cargo de esta índole, o jefes chamanes o alguna relación muy directa. Era una ceremonia que expresamente estaba dedicada diríamos, a jefes chamanes y a iniciados o ya personas con cierta experiencia, ¿no? Bien. Allí conocí a este jefe chamán, como os digo, jefe chamán de los navajos, al jefe de los lakotas, al jefe chamán que vino expresamente desde México para encargarse de presidir la ceremonia, porque cada uno tenía una función. Este chamán de México su nombre era José Cepeda, que es muy conocido en aquella zona. Y bueno, siguieron, como os digo, muchos más, un total de 40 y tantas personas que nos reunimos en aquel lugar, ¿no? En el centro de este tipi que os muestro aquí, y que lo veréis aquí también a lo mejor por la parte de atrás, pues bien, aquí en el centro del tipi se construyó una especie de media luna con arena de río, con unas dimensiones aproximadas de 2 metros de diámetro por unos 20 centímetros de grosor, es decir, una media luna hecha con arena de río, con estas medidas en el centro del tipi. Es decir, que si colocamos aquí en esta fotografía, por ejemplo, pues delante de estos nativos estaría esa media luna de arena con esas dimensiones, para que os hagáis una idea. Bien. En su interior, en el centro de esta media luna de arena, se iba a colocar el fuego sagrado, el cual sería atendido y alimentado durante todo el tiempo que durase el sagrado ritual por 2 servidores del fuego, que así se llaman, y ayudantes del jefe chamán que dirigía la ceremonia. Bien, el cactus, en este caso hablamos del peyote, bueno, que nosotros le llamamos peyote, pero que en la ceremonia no es llamado así. Allí adquiere el nombre de medicina. Y así, bueno, es como se le conoce además como una entidad sagrada y a la que por lo tanto hay que solicitarle con todo respeto ser merecedor de su gracia, como os iré explicando que se lleva a cabo. El peyote, que aquí os muestro alguna fotografía de cómo es esta forma que vemos aquí de este cactus. Esto es un cactus de unos 2 a 12 centímetros aproximadamente de diámetro por unos 5 centímetros de altura. Lo que veis aquí, la recolección para llevar a cabo la ceremonia sagrada es realizada por la mujer medicina. La mujer medicina que antes os he mostrado, aparece aquí esta fotografía. Estas serían las mujeres medicinas de hace, pues ahora 2 siglos, por ejemplo, ¿no? 1 siglo y pico, 2. Vestían de esta manera, aquí la vemos con los tambores, que son las que luego entrarían en acción en este ritual. Hoy día ya evidentemente no visten así, pero aquí tenemos a la mujer medicina, por ejemplo, que participó en esta ceremonia y que veremos que va a ser la que ella va a realizar, o la encargada de realizar una serie de rituales sagrados también, junto con el jefe chamán de la ceremonia, que es además la que va a recolectar este peyote, esta medicina. No lo puede hacer nadie más que la mujer medicina. Aquí lo vemos en esta fotografía más aumentada, los peyotes, es decir, la medicina que ya está preparada para ser consumida, pero que aún no ha sido consagrada. Todo esto ahora veremos que tiene un proceso de consagración antes de poderse usar. Si esto estuviese ya consagrado, no podría haber hecho la fotografía y mostraroslo, porque ya no se me permitiría. Por lo tanto, en este momento, el peyote aún no ha sido consagrado, aún no se ha montado el altar, ni el resto de cuestiones que ahora os voy a ir planteando, ¿no? Bien.
Otro de los elementos esenciales para la ceremonia sagrada del peyote es lo que se conoce como el tambor sagrado de agua, que es el que ahora os muestro aquí. Aquí tenéis el tambor sagrado de agua. Bien, este es un tambor de reducidas dimensiones, aproximadamente tiene unos 24 centímetros de diámetro, y el cual se confecciona momentos antes de dar comienzo a la ceremonia sagrada. Y el tono del sonido que emite al repicar sobre el mismo con un pequeño palillo es regulado por una cantidad determinada de agua que se deposita en su interior, así como es también ajustado tensando las cuerdas que vemos que tiene alrededor, que sujetan el cuero al tambor, ¿no? Bien, a pesar de que esto pudiera parecer algo banal, no lo es en absoluto, pues además es que se precisa un determinado tono que únicamente los expertos saben conseguir. A mí me llamó la atención cuando observé cómo habían dos jóvenes nativos, estuvieron bastante tiempo, bastante rato con este tambor de agua, aflojando, sacando agua, poniendo, ajustando. No entendía muy bien por qué, y además tenía que hacerse momentos antes de iniciar la ceremonia. Es decir, que no se venía con un tambor ya construido, no. Se construye en ese momento, antes de iniciar la ceremonia, con los elementos que os he comentado, y se ajusta el tono con agua. Curiosamente, luego vamos a ver por qué. Tiene su razón de ser, efectivamente, ¿no? Iremos contando conforme avancemos en la ceremonia. Bien, mientras tanto, mientras yo estaba observando cómo confeccionaban el tambor de agua y se preparaba el resto de las cosas, la mujer medicina, la que os he mostrado antes, ya había completado lo que se conoce como el altar, ¿no? El altar que iba a servir precisamente, aquí os muestro la fotografía del altar. Esto está aún sin consagrar, sin elementos, solamente tenemos esta especie de mantel rojo con unos dibujos, hay una copa que será donde se va a quemar el copal y hacer un sahumerio, y una cajita con otros elementos. Bien, como os decía, iba a servir, en este caso el altar, para la iniciación de la ceremonia sagrada, y se conoce también esta otra ceremonia como la bendición del agua. Voy a dejaros un momento esto aquí, que no se me pase. Vamos a ver aquí. Vale. Bien, encima de este mantel, como os he dicho, se encontraban varios elementos. La copa o grial, que eran las veces de sahumerio, una pequeña cajita con el copal o la resina o incienso aromático que se utilice, en este caso era copal, como os decía, y que va a ser quemado luego en el interior. Un puchero, una especie de perola, gran perola, que era dorado, totalmente dorado y resplandeciente, recuerdo, y que habría unos 20 litros aproximadamente de agua potable, por supuesto, que ya estaba bendecida y preparada para la ceremonia, y unas ramitas de salvia. Salvia es esta planta que se utiliza mucho pues, para limpiezas energéticas, sobre todo. Bien, pues ya había llegado el momento, el sol ya se estaba ocultando, y bueno, era la hora sagrada en la que se tenía que dar comienzo a la ceremonia. Para ello nos reunimos todos los participantes en un corro, formando un círculo. La mujer medicina encendió el copal, que depositó dentro de esta copa o grial, haciendo las veces de un sahumerio, con el que iría pasando uno a uno por cada uno de los asistentes, realizando pues una especie de limpieza energética de la cabeza a los pies con este humo del copal. Y después, a continuación, iba añadiendo otro pase con las ramas de la salvia, que os he comentado, en la que cada persona, pues cada uno depositaba distintas partes de su cuerpo, cabeza, cuerpo, brazos, a modo de sanación, ¿no? Como limpiando. Acto seguido fue pasando también uno a uno el reluciente puchero con el agua bendecida, y del cual cada asistente sacaría con una pequeña jarra
una pequeña cantidad que beberá, pasando después a continuación al siguiente compañero hasta completar el círculo. Bien, una vez que ya se había realizado este ceremonial de inicio, ya estábamos todos en disposición de poder acceder al tipi. Hasta que no se había producido esta limpieza grupal de todos, no se podía acceder a la tienda que veis aquí, al tipi. Una vez que ya todos habíamos escogido también los asientos correspondientes, que no puede ser el que uno quiere, hay que guardar, vamos a decir, también unas preferencias, una especie de ritual para entrar, que os explico. Pues se procedió ya a formar una larga fila india, para que me entendáis, para entrar al tipi, ¿no? Y empezar ya pues con la ceremonia. Bien, para poder acceder al tipi hay que rodear esta fila india de personas, hay que rodear de izquierda a derecha, con las manecillas del reloj, el tipi, e ir como acariciando la tela, ¿no? De este tipi, como solicitando una gracia, ¿no? Que te permita acceder. Cuando ya todos habíamos rodeado al tipi, bueno, pues incluso fijaros estos palos que veis aquí atrás, que yo al principio me preguntaba también para qué son estos palos que vemos aquí transversal en diagonal, y que aquí en la parte delantera vemos que parece que son como dos cuernos, como unas antenas, ¿no? Bueno, pues sí, yo al preguntarles a los expertos o a los que ya conocían aquello, qué quiere decir, me encontré con varias respuestas. La verdad es que no fueron unánimes en las respuestas. Y bueno, uno decían que simbolizaban las antenas por las que el tipi se conectaba con el cosmos, otros decían que simbolizaban las religiones que estaban unidas, otros que eran la unión y la fuerza. Bueno, fuera lo que fuere, lo cierto es que había mucha unión entre todas las personas, había mucha camaradería, mucha unión. Y bueno, yo me quedo quizás con que efectivamente pudiera servir de conexión con el cosmos, ¿no? Ya una vez que habíamos dado, como os decía, rodeado el tipi, se empezó a introducir por el mismo orden en su interior, siempre guardando el orden de entrar y girar hacia la izquierda, o sea, rodeando lo que sería el centro donde estaba el altar del fuego, es decir, la media luna de arena, y en el centro el fuego, para situar, cada persona situarse en el lugar que tenía elegido, respetando, diríamos, la presidencia. En el centro del tipi, frente de la puerta, donde ahora veis que estoy yo, que sería por donde se entra, se accede, pues en la otra parte, en la parte de la pared, como esta imagen que os muestro aquí, estarían los jefes chamanes, el encargado de realizar la ceremonia. A su izquierda o a su derecha estarían el encargado del tambor, el que toca los sonajeros, también hay sonajeros, el encargado del tabaco, el encargado del fuego, o sea, todos estos personajes chamanes que cada uno tiene un papel fundamental, principal, pues tiene un lugar también muy concreto y determinado alrededor del chamán jefe que oficia la ceremonia, que es el responsable. Una vez que ya estos puestos están ocupados, a continuación pues ya se irían sentando el resto de los miembros asistentes. ¿Bien? Bien, una vez que ya estamos todos sentados en su sitio, en este caso se procede a hacer una especie de presentación. Diríamos que en este caso el anfitrión, que era Javier González, que es el que había organizado todo el evento, pues da la bienvenida a todos y abre un turno de palabras. Indica el motivo y el significado de la ceremonia, y bueno, él presenta a los distintos jefes chamanes, los chamanes que han venido, que han asistido, y cuando ya ha realizado esas presentaciones, se dirige al resto de los presentes para que aquel que quisiera expusiera los motivos por el que él ha ido hasta allí, porque es lo que le ha llevado a participar en esa ceremonia. Cuando ya todos habían hablado, esto es un proceso que tardó bastante tiempo porque hubieron varios que exponían sus motivos,
Además, claro, lógicamente, pues allí no se hablaba español o inglés o tal, o sea, depende, cada uno hablaba en su idioma, con lo cual depende quién hablase, pues yo no me enteraba de todo lo que decían, pero bueno, más o menos os puedo decir que todos venían a decir pues que era para ellos un ritual sagrado de máxima consideración. Cuando ya se acabó las presentaciones y hubieron hablado todos, entonces se realizó una especie de ofrendas al abuelo fuego, que es como se llama. Os he dicho antes el nombre de la tierra, que era la Pachamama. No os he comentado que al fuego, por ejemplo, se le llama Ninamama. La tierra Pachamama, como os decía, al aire es Huayrayaya y a la lluvia o al agua de lluvia es Yakumama. La Yakumamita también, como le decían. Os digo esto porque al final en la ceremonia vamos a ver que intervienen los 4 elementos, como vimos también en la ceremonia de la pipa sagrada, que se dirige el chamán o el oficiante a los 4 puntos cardinales o a las 4 direcciones y luego a la tierra, al cielo y al gran espíritu. Aquí de alguna manera se hace exactamente también lo mismo, ¿no? Entonces, como os digo, primero se empieza con una ofrenda al fuego. El jefe chamán de los navajos, el jefe Wilder, que os he mostrado antes la fotografía, fue el que inició esta ceremonia. Él se levantó de su lugar y se dirigió al centro de este altar del fuego, de la media luna, y echó una serie de hierbas sagradas que él trajo en una especie de zurrón que llevaba consigo. Después de echar estas hierbas, que efectivamente, bueno, pues salían unas llamas de distintos colores, era muy, diríamos, espectacular, ¿no? Bueno, pues una vez que echa estas hierbas, con las plumas de águila, que vamos a ver que las plumas de águila tienen una importancia muy grande en todos los rituales, él va a elevar esas peticiones al cielo, todas las peticiones que la gente ha realizado antes de empezar la ceremonia, ¿no? Mediante el fuego. Entonces, el humo es el que eleva, como he dicho antes, igual que en la pipa, el humo del tabaco es el que conecta con el cielo. Aquí, en este caso, pues es el humo de este fuego, de estas quemas, de estas hierbas, las que van a llevar hacia el cielo todas estas peticiones. Bien, después, de alguna forma envía también a los presentes, al resto de los presentes, con las plumas, siempre ayudándose de las plumas del águila, pues este fuego purificador de sanación, para que los presentes también se beneficien de esta sanación a través del fuego, ¿no? Esto es un ritual sagrado del fuego y que lo vamos a ver luego en distintas ocasiones, varias ocasiones, conforme se va prosiguiendo o se va avanzando en este ritual sagrado del peyote. Por eso os decía que dentro de un ritual, como es este, que se conoce además un ritual de vigilia porque dura todas estas horas, todo este tiempo, pues se van a llevar a cabo otros tantos rituales. De ahí que con explicaros 2 o 3 de estos rituales ya vamos a conocer muchos más, ¿no? Bueno, acto seguido, ya cuando se llevó a cabo esta ceremonia del fuego, el jefe chamán que acababa de ofrendar el fuego, en este caso el chamán navajo Wilder, ¿no?, sacó un sobre con tabaco natural, no es el tabaco normal que conocemos, que se fuma, ¿no?, que es especial para este tipo de ceremonias, y empezó a liar una especie de cigarro, como si fuese un cigarro puro, de mediadas proporciones aproximadamente, ¿no?, con una hoja de mazorca, que él, bueno, lo había adaptado para que sirviese para liar ese tabaco. Mientras tanto, los otros ayudantes de los jefes de los chamanes iban alimentando el fuego constantemente. El fuego siempre tenía que estar alimentado, siempre con una forma muy concreta. Los troncos, las leñas que se ponían en el fuego no eran de cualquier manera, no, todo tenía una forma, una dirección, era muy peculiar, ¿no? Y tenía que estar constantemente cuidado y alimentado. Y sobre todo que no se deformara esa forma de media luna que tenía la arena, ¿no? Otro ayudante del chamán, mientras estos se cuidaban del fuego, iba pasando por cada uno de los asistentes que estábamos una rama de salvia, aquella rama que utilizamos al principio, a fin de realizar la limpieza energética de cada uno con esa rama.
limpiándonos con esa rama de salvia, ¿no? Después al acabar con todo esto, nos entregaron a cada uno también un trozo de hoja seca de mazorca de unos 15 por unos 15 centímetros aproximadamente, en la que íbamos a tener luego posteriormente que liar el tabaco que nos iban a entregar a cada uno también por ese ayudante del chamán, que era el responsable del tabaco. Bien, mientras íbamos esperando el turno, puesto que siempre se sigue, como os he dicho, el sentido de las manecillas del reloj de izquierda a derecha, no se puede cambiar ni para entrar ni para salir del tipi, para hacer nada hay siempre que recorrer esa dirección. Uno no puede atravesar en directo ni se puede levantar. Luego veremos cuando ya empiezan a sonar los tambores, la música ya explicaré, pero tampoco se puede levantar uno aunque esté vomitando, aunque se encuentre fatal. Hay una serie de normas muy estrictas que hay que respetar en todo momento, ¿no? Pues bien, cuando ya teníamos todos el tabaco liado convenientemente, ¿no?, con la hoja de mazorca, que además le habíamos dado la forma de un cigarro puro, los ayudantes de la ceremonia del fuego este sagrado tomaron un trozo de leño ardiendo y lo fueron pasando uno a uno por cada uno de los asistentes, con el fin de encender el cigarro que nos acabábamos de hacer y luego pasar otra vez este leño encendido al fuego, ¿no?, al fuego central. Inmediatamente, ya el jefe de la ceremonia extrae de sus bártulos, que él trae una especie de vara, una vara de 1 metro aproximadamente de largo, calculo yo, con algunas plumas de águilas o de aves rapaces que colgaban de los extremos, ¿no?, y una especie de maraca o sonajero, para que entendáis. Bien, todos ellos son instrumentos sagrados a los que hay que mostrar un respeto en cada ocasión, que luego vamos a ver que se utilizan, que van a llegar hasta cualquiera de los que estemos allí, de los asistentes, ¿no?, puesto que esa precisamente va a ser una circunstancia que la vamos a ver repetida continuamente durante la ceremonia y llega un momento en que ya casi que automáticamente uno sabe lo que tiene que hacer, aunque no haya asistido a muchas de estas ceremonias, por lo repetitivo que es, me refiero. Bien, el jefe chamán de la ceremonia, el mexicano que comenté, Cepeda, él asiente con la cabeza, da su permiso, mientras dirige la mirada al encargado de hacer sonar el tambor sagrado, el tambor de agua que os he comentado antes, que se encuentra precisamente a su lado derecho, conforme él está sentado, a su lado derecho. Bien, cada vez que el jefe chamán autoriza con su gesto, con su mirada, al responsable del tambor, este empieza a sonar, ¿no?, y empieza a sonar mediante un continuo repicar del palillo que usa para ese efecto, y es un sonido repetitivo, constante, de unos 180 golpes por minuto aproximadamente. No lo pude contar exactos, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Pues cada segundo 3 golpes, ¿no? Pom, pom, pom. Pues imaginaros un minuto, pom, 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 así. Con ese tono, ese sonido que ellos ajustaron en el tambor de agua al inicio. Veréis que ahora sí que tiene una razón de ser. Y si os acordáis del programa anterior, cuando hablamos de las distintas técnicas que tenía el chamán para acceder a ese estado alterado o expandido de la conciencia, una de ellas, aparte de las plantas psicoactivas, como ahora que vamos a tomar del peyote o ese tabaco o tal, era el sonido mediante tambores, sonajeros, etc. Pues, como vemos, tiene una función muy importante y no es un sonido cualquiera, es un sonido que además se ajusta, tiene un tono muy concreto, precisamente de ahí de que ese tambor de agua sagrado se tenga que afinar y lo tenga que hacer alguien muy experto que conoce y justo antes de empezar la ceremonia. Bien, os decía esto porque es un dato muy importante que creo que tenéis que saber. Después ya de unos segundos que ya pues llevaba sonando el tambor, empieza a sonar el sonajero que tiene el jefe chamán, ¿no?, que tiene la varita con el sonajero. Pues él empieza a marcar un ritmo. Marca un ritmo que se va fundiendo con el tambor paulatinamente, ¿no? Y bueno, no transcurren más de 5 segundos. Inmediatamente empieza a escucharse la voz del jefe chamán. Es el jefe chamán que realiza
el cántico sagrado, el cántico que da apertura a la sagrada ceremonia. Mira, yo cuento esto y se me pone la piel de gallina, ¿no? Porque lo recuerdo, lo vivo cuando estaba allá. Habréis visto muchas películas de indios, y perdonadlo de indios porque no les gusta que se les llamen indios, es para que me entendáis, ¿no? Son nativos. Pero vivir esa experiencia en persona, rodeado de 40 personas más, además cada uno pues con su, digamos, con su idiosincrasia, ese sonido, el fuego en medio, el ambiente, el sonajero y el jefe chamán que empieza a cantar. No lo voy a hacer yo porque no tengo la voz y tampoco lo haría igual. Yo realmente estaba convencido que aquello no era la primera vez que lo experimentaba. Yo lo conocía de otra vida, llamadme loco, pero yo aquello lo sentía muy dentro de mí y tanto es así que me fundí con ellos. Realmente parecía que conocía la ceremonia como el que llevaba más tiempo, ¿no? Es algo que te hace vibrar. Es inexplicable, lo tienes que vivir, lo tienes que experimentar. Por mucho que os explique y que os muestre, va a ser difícil que entendáis lo que se siente en esa situación. Y eso va a facilitar mucho ese estado alterado de la conciencia, de expansión de la conciencia, no solo del chamán, de todos los que estén allá, ¿no? Bien, cuando el jefe chamán de la ceremonia termina el cántico, este cántico que os digo sagrado, se da comienzo a distintas exposiciones que cada cual quiere hacer. Que, bueno, aquí no limitan el tiempo de palabra, que a mí me pareció en algunos casos un tanto excesivo, pero fijaros, hay una cosa muy curiosa. Solo pueden hablar en esta primera vez mientras tengan el cigarro encendido en la mano y fumándolo. Es decir, que tú puedes pedir la palabra y hablas, te dan permiso para hablar y decir lo que tú quieras, mientras tengas el cigarro encendido y fumándolo. Si no, no puedes hablar. Bien, después de esta ceremonia, de este paso, vinieron otras exposiciones también y se procede a recoger los restos de las colillas, de los que no te has fumado o se han apagado, que ya no se utiliza, pues esto se recoge porque luego se van a depositar al final de la ceremonia como una ofrenda al sagrado fuego. No se deja nada tirado por allá. Bien, y ahora ya, pues han transcurrido como 2 horas, imaginaros, ¿no? Ya como uno ya está totalmente imbuido en el ambiente y bueno, y viene la parte de la ceremonia que yo estaba esperando, ¿no? Que era precisamente la de la toma del peyote. Bueno, como os digo, ya habían transcurrido 2 horas, calculo que unas 2 horas, y en ese momento cuando toca tomar la medicina, como se llama, ¿no? Los ayudantes del jefe chamán van pasando a cada asistente, a cada uno de los que estamos allí, siempre siguiendo esa dirección que os digo del círculo, de izquierda a derecha, un tarro en el cual había polvo de cactus del peyote. O sea, polvo, el peyote ya hecho polvo dentro de ese tarro. Y bueno, también ese cesto que os he mostrado antes, este que os he mostrado aquí, lo volvéis a ver, pues bien, aquí tenéis el tarro, al fondo a derecha abajo, inferior, ese tarro verde, aquí estaría el polvo de ese peyote que os he dicho, el resto del peyote ya los he mostrado, ya sabéis cómo es. Pues bien, a partir de aquí, como os he dicho, nos empiezan a pasar el tarro este para que vayamos probándolo, ¿no? Antes del peyote. ¿Por qué? Bueno, a mí ya me avisó Javier, el jefe del evento, me dijo que era mejor que tomase de mayor a menor, es decir, que cuando me ofrecieran el peyote, que si iba a tomar 4 o 5 o 2, pues que empezara por la mayor cantidad de peyotes y que luego fuera reduciendo. Y luego os explicaré por qué, pero bueno. Además, las tomas, por lo general, no es de una sola vez. Se suelen hacer un mínimo aproximado de 4 tomas durante toda la ceremonia, que dura toda la noche. Entonces, se van espaciando durante 2 horas o un tiempo similar, ¿no? Cuando llegó mi turno, por ejemplo, yo cuando yo tengo el polvo del peyote,
y lo tomo como me indican, ¿no? Para probarlo, introducirme en la boca una cantidad equivalente a una cucharada sopera. Bueno, el amargor era tremendo, para mí era insoportable, claro. Me dicen además, los que tengo al lado, dice que eso es para que me vaya acostumbrando al sabor que tiene el cactus del peyote que viene a continuación. Y yo digo, ostras, más amargo aún. Digo, bueno, no voy a poder, claro, pienso, ¿no? Bueno, pues nada, a continuación me llega esta cesta que veis aquí con los cactus que yo tengo que escoger el que quiera o los que quiera, ¿no? Los miré, cogí dos, los que a mí me parecieron que eran más apropiados por el tamaño, ni los más pequeños ni los más grandes, y bueno, siguiendo las instrucciones que ya me había dado previamente Javier, ¿no? Pues procedí a colocar los dos peyotes en la parte frontal de mi cabeza, luego en los ojos, luego en los oídos, la boca, las manos, pecho, rodillas, es decir, que con el peyote vamos a ir, mediante los lugares que los vamos posicionando, solicitándole pues su benevolencia, ¿no? su gracia, que los vamos a tomar. Se hace todos los participantes, pues veremos que lo hacen así. Una vez que yo ya pues había hecho la solicitud al abuelo peyote, la medicina, pues tomé primero de los mismos, le di el primer mordisco con aquello de, bueno, a ver a qué sabe esto, qué es lo que... Y bueno, después de quitarle las espinas que tenía y alguna protuberancia, ¿no? Y cuando le di el mordisco, pues yo, la verdad es que no me resultó tan amargo como el polvo. Curiosamente, a mí me parecía mucho más amargo y difícil de tragar el polvo que el peyote, ¿no? Así que, bueno, después del primero, pues me preparé y me tomé el segundo. Cuando ya me acabé de tomar los dos peyotes, me quedé como expectante a ver qué me pasa ahora, qué es lo que... Pero yo en principio no era consciente de lo que estaba ya haciendo la medicina. De hecho, no suele ser consciente hasta que llega el momento en que de alguna forma siente los primeros síntomas, ¿no? Bueno, pues cuando se acabó ya todo el mundo hubo tomado su ración de peyote, la que tomó en la primera ronda, el responsable de hacer sonar el tambor sagrado, pues empezó a tocarlo, se fue a tocarlo con otro miembro de los ayudantes del jefe chamán. Bien, a partir de ese momento ya, a partir de ahora el tambor junto con la vara que os comenté que sacó el jefe chamán y el sonajero irían pasando en círculos, de izquierda a derecha, por todos y cada uno de los asistentes, a fin de que cada cual, es decir, cada uno de nosotros, pudiéramos realizar nuestro cántico, el que quisiéramos, ¿no? El que cada uno sintiera lo que fuera, utilizando el tambor y el sonajero. Bueno, como os digo, cada uno cuando le llegaba ese tambor tenía que hacer una reverencia ante el tambor y el sonajero y elegir cuál de estos dos instrumentos quería tocar, si quería tocar el tambor o si quería utilizar el sonajero y la vara. Pero también ocurría, o podía suceder el caso de que alguien no quisiera tocar el tambor ni la vara, porque el que tenía el sonajero y la vara era el que tenía que cantar, ¿no? Y el del tambor simplemente tocaba el tambor. Tenía que, de alguna forma, hacer una de las dos cosas, pero si no quería o no podía o no sabía, podía ceder su lugar al responsable del tambor. Entonces, el responsable del tambor, que estaba a la derecha del jefe chamán de la ceremonia, se levantaba de su lugar haciendo el recorrido de izquierda a derecha, es decir, aunque si lo tiene a la derecha, no se coge por la derecha, no, hace todo el recorrido de izquierda a derecha por dentro del tipí hasta el lugar donde se encuentra esa persona que no puede o no quiere o no sabe cantar o tocar el tambor. Se pone en su lugar, cambia la posición, se va al lugar del que toca el tambor y ese toca en nombre de la persona que no ha querido, no ha podido, toca el tambor o canta, lo que hayan elegido. Y esto se va a producir durante las horas que va a durar la ceremonia continuamente. Bueno, yo personalmente en un principio iba a hacer algo de los míos, pero digo, pensé, cállate José Luis, no vaya a ser que lo estropees, que no conoces bien
toda esta ceremonia, y aunque había gente que la verdad que mejor que se hubiesen callado porque aquello no iban a cantar, yo preferí guardar respeto, dejar pasar mi turno, así que cuando me tocaba a mí me levantaba, me iba donde estaba el responsable del tambor y en mi lugar pues tocaba el tambor este ayudante. Bien, cuando pasaron 2 horas aproximadamente, como os digo, otra vez los ayudantes del jefe de la ceremonia vuelven a traer el tarro de polvo, de peyote, se vuelve a reproducir lo que ya os he comentado, primero el polvo, luego volver a coger pues 1 o 2, lo que cada uno quisiera de la medicina, del peyote, y otra vez volver a probar. Bueno, yo en la segunda toma ya no sabía si me estaba afectando o no me estaba afectando. La verdad es que ya estaba un poco, diríamos, como que no sabía ni en qué momento me encontraba, ¿no? Así que, bueno, quizá instintivamente repetí el proceso y, como os digo, no era muy consciente ya de lo que estaba sucediendo. Pero mientras tanto seguían realizándose los cánticos, el sonar de los tambores sin parar, sonar aquello continuamente, como os decía. Los servidores del fuego sagrado vigilaban y alimentaban el fuego continuamente, aportaban nuevos troncos de leña, siempre apilados de una forma muy concreta, muy metódica. Y bueno, una de las condiciones que os decía antes es que mientras estaba sonando el tambor y cantando el otro ayudante, nadie podía salir de la tienda, del tipi. Ya en esta segunda ocasión, ya al poco de la primera toma, ya hubieron personas que no estaban muy acostumbradas o no les sentaron igual que a otras y vomitaban. Bien, nadie se puede levantar de donde está sentado. Además, en la posición, la habréis visto, aquí tenéis, os muestro esta imagen, creo que se ve. Bueno, estos están, no sé si se ve bien cómo están sentados, pero veis que están sentados como sobre sus propias rodillas, ¿no? Como sus cuclillas. Ya. Claro, cuando llevan muchas horas así y no estás muy acostumbrado y encima tienes náusea y vomitas y te dicen que no te puedes mover hasta que no acabe de sonar el tambor y pides permiso para salir, porque nadie, absolutamente nadie, puede salir mientras esté sonando el tambor, pues allí la gente empezaba a vomitar. Con lo que el que estaba al lado o enfrente, pues aquello a mí me provocaba también náuseas, intentaba aguantar hasta el turno, que el tambor dejara de sonar, que cambiara de personaje, y mientras iban a buscar a otro, entonces te aprovechabas y te escapabas, es lo que yo pensaba hacer. Bien, así estaríamos, pues no sé cuántas horas, porque ya perdí la noción, pero este era un proceso que se repetía. Lo cuento esto porque son aspectos que se conocen cuando estás dentro. Fuera normalmente no se suelen explicar estos aspectos, es lo que sucede dentro de una ceremonia de este tipo. Y me parece interesante contarla y que lo sepáis también, ¿no? Como os decía, pues nadie se podía marchar, y si se marchaba era el tiempo justo, pues si tenía que hacer sus necesidades o algo y volver, con lo cual los vigilantes que estaban fuera, que se encargaban de entrar la leña, el fuego y tal, si veían que alguien se despistaba, iban a buscarlo y lo traían inmediatamente. Nadie podía abandonar la ceremonia, ¿de acuerdo? Bien, no os voy a explicar todo lo que pasó al final. Como la mayoría, allí cuando alguien tenía que vomitar o vomitaba, pues tenía que hacerlo en el suelo, luego aquello al final se intentaba tapar con algo, pero hasta que no se dejaba de sonar el tambor nadie se podía marchar. Este acto del vómito, se llamaba aliviarse. La palabra que se utiliza es aliviarse. Bueno, se ha aliviado, es decir, ha vomitado, ¿no? ¿Ya te has aliviado? Te preguntaban, ¿no? Y claro, yo pensaba, ¿si me ha aliviado de qué? No, aliviarse es vomitar, ¿no? Cuando alguien vomitaba, pues ya se ha aliviado. Bien, pues cuando ya se habían aliviado la mayoría de los que estábamos allá, que ya, bueno, pues parecía que estaba a punto de amanecer, ya no sé cuántas tomas habían pasado, seguramente las 4 tomas, porque la verdad es que se empieza un poco a perder la noción del tiempo. Diríamos que los ayudantes vuelven a pasar otra ronda con el cigarro, todo el ritual del cigarro, de fumar, y otra vez
lo mismo, repetir lo que se hizo al principio de alguna manera para volver a exponer cada cual pues lo que en aquel momento tuviera que exponer, ¿no? Yo recuerdo hasta la tercera ronda, la verdad que la cuarta no me acuerdo ya lo que ocurrió. Ya estaba bastante sonado ya del tambor, con lo cual no sé exactamente todo lo que se dijo, pero es repetitivo, quiero decir que conocido la primera, segunda ronda que me acuerdo bien, ya la tercera y la cuarta ya no recuerdo, pero que no cambió, iba a decir que era más o menos lo mismo, ¿no? Entonces ya se hacen sonar cánticos del tambor, los sonajeros, y cada cierto tiempo uno de estos jefes chamanes, por ejemplo, realizaba un nuevo ritual. Y os he dicho antes que todos los rituales de alguna forma estaban dentro de este. Pues sí, cada uno de ellos elegía un elemento. Por ejemplo, el del fuego, el Nimamama, que es el que realizaba el jefe chamán Navajo, o Wilder. Otro que era un ritual a la tierra, a la Pachamama, que lo realizó otro jefe chamán. Al aire, el que se llamaba el Guairayaya, y al agua, que por cierto el agua empezó a llover, parece que no sé si era casualidad o qué, pero fue iniciar el ritual del agua y empezó a caer un chaparrón que ni el tipi nos protegió, ¿no? La Yakumama, la Yakumamita. Bien, no sé qué más incluir trascendental, puesto que imaginaros 19 horas allí dentro, pues dan para mucho, ¿no? Al final ya no sabes si realmente lo que tienes en la mente lo estás pensando tú, lo estás viendo, no sabes cómo te está llegando. Hay una expansión de la conciencia, eso es cierto. Hay personas que en aquel mismo momento empiezan a tener percepciones. Hay otras que los tienen más tarde. Lo que sí es cierto, y eso sí que yo por lo menos lo pude experimentar y posteriormente, es que la medicina, como se le llama al peyote, sí que tiene, vamos a decir, sí que cumple su función de curar o de sanar ciertas partes del cuerpo, ¿no? Yo recuerdo que yo estaba delicado con ciertas enfermedades que no sabían si me iban incluso a permitir asistir, y después de esta toma del peyote y de aliviarme a base de bien, parece ser que salió todo lo que tenía dentro, todo lo que me pudiera intoxicar, todo, y me quedé muy bien, ¿no? La verdad es que mi vida mejoró bastante, ¿no? Lástima estar tan lejos para repetir una ceremonia de aquel tipo, aunque por otro lado os tengo que decir que mis posaderas no aguantarían tantas horas en aquella posición, con lo cual, como experiencia para mí ya yo tuve suficiente, os la cuento a vosotros, y si a alguien alguna vez se le presenta, le diría que no deje de hacerla, porque como experiencia vale la pena, y vale la pena pues estar incómodo durante unas horas, porque lo que se siente en una de estas ceremonias, esta experiencia, es único y no es irrepetible, ¿no? Y bueno, os podrías hablar después las despedidas de cada jefe, cada uno pues en su turno ya iba hablando, explicando. Realmente después para mí se me hizo un poco largo, porque claro, yo no estoy acostumbrado a estas costumbres de estas personas, pero sí que agradecí mucho, sobre todo, pues el haberme permitido participar en una ceremonia sagrada del peyote en la que no todo el mundo podía acceder, y que para mí suponía pues un gran regalo, ¿no? Y esta, en pocas palabras, es la ceremonia del peyote en la que, como os he dicho antes en el otro ritual de la fuma de la pipa de la paz, pues hemos visto que el fuego tenía pues una importancia tremenda. El altar, de hecho, que existe en el interior del tipi, donde se realizan todos los demás rituales, es el altar del fuego, es el abuelo fuego, que lo vamos a ver ahora en otros rituales, como tiene otra vez otra importancia superior, prácticamente. Y de esto os voy a hablar ahora de otro ritual. En este caso, vamos a ver si tengo por aquí las fotos. Bueno, en este caso se trata de un ritual de sanación,
sería un temazcal. El temazcal, del náhuatl temazcali, viene a significar en tolteca casa o templo de vapor. Hace referencia a una especie de baño de vapor, aunque no es exactamente eso, y se empleaba en la medicina tradicional y en las religiones de las culturas mesoamericanas, también en algunos lugares de Norteamérica, como en este lugar que acababa de estar, donde os he comentado lo del ritual del peyote. Bien, en esta fotografía que os muestro aquí es donde, por ejemplo, el último temazcal que llevé a cabo, y fue aquí en España. Aquí ya esto es más fácil de poderlo llevar a cabo, ya hay varios lugares que además están muy bien preparados. Aquí vemos lo que sería, en este caso, un tipi. La tienda que hemos visto anteriormente, todas prácticamente son igual. El interior del tipi pues es como este que os muestro aquí, más o menos, es este que veis. Aquí tenéis, sin nadie, este sería el interior del tipi, para que veáis cómo es. Aquí se puede llevar a cabo todo tipo de ceremonias, de rituales, menos el temazcal. El temazcal no se realiza en el interior de un tipi, sino que se va a realizar en un inipi. Inipi, que viene a ser algo como lo que tenemos aquí, esto que veis de color rojo, verde, azul. Ahora os mostraré cómo se llevan a cabo. Pues bien, en este caso, esta ceremonia, que también fue gracias a un buen amigo mío, Gustavo Fernández, que es jefe del Calpulli, que es la palabra que os mencionaba antes, en este caso de la Casa del Cóndor, en Argentina. Él es un profesional, un experto en temazcales y en otras ceremonias, con lo cual luego lo veremos más adelante en uno de estos rituales. Bien, aquí me veis con él en la entrada del tipi, y aquí os muestro ya lo que sería las varas o las maderas con las que se van a construir un inipi, como el que ahora veremos, ¿no? No todos los inipis son iguales. Hay inipis, la mayoría están hechos así, como este que os muestro ahora. Aquí veis las varas, veis en el centro que hay como una especie de hoyo de hueco donde se van a colocar unas piedras rojo vivo, muy calientes, que se llaman las abuelitas, las piedras. Otros pueden ser incluso de piedra, como vemos aquí, esta forma de aquí. Y en la parte que se recubre, normalmente se suele hacer como el que vemos aquí, con mantas o lonas o algo similar. Aquí tendríamos, por ejemplo, una abertura. Aquí vemos, este sería un nipi de la Casa del Cóndor, del Calpulli, la Casa del Cóndor. Aquí veríamos desde el interior, mirando hacia afuera, cómo se vería en uno de estos inipis. Pues bien, este ritual, el que ahora os voy a explicar un poco cómo funciona, se lleva en prácticamente casi todas las culturas que existen por el mundo, con distintos nombres y cambiando pues la forma del inipi, el lugar, ¿no? Pero fundamentalmente como base es lo que os comento, ¿no? La ceremonia, como os digo, tiene una gran relevancia social. En el caso del temazcal, que es practicado sobre todo en los pueblos nahuas y en las culturas mesoamericanas, como os comentaba, adquiere una importancia relevante por cuanto, además de ser utilizado como un método de higiene, por supuesto, también ha servido y sirve para que se utilice como una ceremonia o ritual de sanación holística. Veréis, la ceremonia del temazcal se realiza en el interior del inipi. Y este lugar se mantiene en oscuridad completa, como ahora veremos, y solamente está iluminado por el brillo de las piedras, que se conocen como abuelitas también, que se colocan en la parte central y que se encuentran muy calientes, mostrando el típico color rojo vivo que se alcanza cuando superan los 100 grados de temperatura. Bien, pues sobre dichas piedras, al rojo vivo, se echará agua e infusiones de plantas medicinales que formarán el vapor que servirá para limpiar el cuerpo, así como proporcionar la temperatura adecuada.
Bien, aquí tenéis, ahora por ejemplo, aquí tenéis lo que sería el lugar, y este sería el encargado, el ayudante del temazcalero, el encargado del temazcal, el que se va a encargar de calentar esas piedras. Como veis, es una especie de horno. Esto es un horno realizado con piedras, y aquí se van a ir calentando estas piedras, estas abuelitas, que van a alcanzar temperaturas mínimo de 100 grados, algunas más. Se van a elegir aproximadamente unas 30 de estas piedras. Son unas piedras de tipo casi volcánicos, algunas, depende la composición, pues se van a utilizar unas 30 de estas piedras que se van a colocar en el interior. Ahora vamos a ver un interior del tipi como es. Este sería, por ejemplo, el interior de un inipi, y en este inipi vemos ya estas piedras que os comentaba, en este hoyo central, a una temperatura, como os digo, de unos 100 grados aproximadamente, sobre la cual se va a echar el temazcalero, el responsable de realizar el temazcal, pues unas aguas, agua con una mezcla de plantas, de hierbas, que ya pues producen estos vapores medicinales también, como os he dicho. Dentro del inipi, en el temazcal, se van a realizar cánticos también, se van a tocar también tambores o instrumentos, se van a explicar qué es un temazcal, la ceremonia, en qué consiste. Por ejemplo, aquí vamos a ver, bueno, aquí este fue el grupo de personas con las que estuve, este es el calpulli de la Casa del Cóndor, que veis aquí el blasón. Y aquí sería el inipi donde pues estuvimos estas personas que veis aquí fuera. Bueno, pues aquí dentro, todas estas personas con estas piedras que os he mostrado, más o menos aquí tendríais una imagen aproximada de cómo sería en el interior. Aquí aún no sé si están las temperaturas máximas, no sería, me parece ya al final o al principio, pero sería más o menos como estarían las personas en el interior. Bien, ahora os voy a ir contando un poco más de cómo se lleva a cabo. Bueno, ya os he dicho que la estructura puede ser diversa, según el lugar donde se lleve a cabo, y en el caso del inipi, este suele ser de forma esférica, como ya hemos visto, y el cual se correspondería con la forma más antigua que se conoce, que utilizaban los pueblos nahuas. Repito, hablo de los pueblos nahuas. Bien, se accede al inipi mediante una puerta que quedará completamente cerrada, que es esta que os he mostrado antes. Esta sería la puerta, por ejemplo, de acceso. Y el resto de la construcción también luego se va a quedar herméticamente cerrado prácticamente, como este que veis aquí, que es el que practiqué el último temazcal. Bien, durante el temazcal terapéutico tolteca, que es como se llama, se denomina, en el interior del mismo se alcanzarán una temperatura objetiva de hasta 80 grados centígrados, alcanzando una temperatura de sensación de calor que sobrepasará los 100 grados. Esto es lo que provocará una gran sudoración en los participantes, que les hará exudar todas las toxinas internas del cuerpo, ¿no? Y como dice la máxima, ¿no? Mens sana in corpore sano, es decir, mente sana in corpore sano. El guía del temazcal, en este caso, o temazcalero, como se les llama, será el encargado de proporcionar las condiciones idóneas para el desarrollo de la ceremonia, así como de instruir a los participantes sobre las tradiciones ancestrales, el simbolismo y los efectos que tiene el temazcal. Aconsejo a aquel que no lo haya experimentado que lo haga, porque va a obtener muchas mejorías, tanto físicas como a nivel también, diríamos, espiritual. Y bueno, antes de acabar, os voy a mostrar un ritual de limpieza energética. A algunos les puede parecer que esto es cosa de, no sé, dirían de brujos o de charlatanes o tal, porque bueno, a veces se desconoce lo que no se ve. Y el que algo no se vea no significa que no exista. ¿De acuerdo? Os voy a mostrar un vídeo que realicé precisamente en este lugar, en el que os he mostrado el
INIPI del Temazcal con mi amigo Gustavo Fernández, que es el responsable del Calpulli, de la Casa del Cóndor, y el que llevó a cabo esta limpieza. Después daremos por acabada ya la exposición y, bueno, las preguntas que queráis hacer, si puedo responderlas, pues las responderé. A pasar este vídeo. Bien, aquí estamos observando los elementos que se van a utilizar en esta limpieza de huevo. La caracola, cereal con el copal, los huevos, las hierbas y el sonajero. Se dirige, en este caso, a las 4 direcciones, como ocurrió con el ritual de la pipa y del fuego. Prepara el sahumerio con el copal para proceder a la limpieza.
ha cogido el huevo, que es el que va a utilizar para luego conocer el estado energético. Está pasando el huevo por la cabeza, realizando una serie de cruces en los puntos indicados, como veis. Bien, el huevo ahora es roto, partido y se pone en un vaso con agua. Y se deja reposar mientras continúa con la limpieza. Ahora ha cogido una piedra obsidiana que tiene un corte bastante afilado y está procediendo a realizar los cortes de las partes del cuerpo que ha estado limpiando. Retira a su objeto de la limpieza para que salga del círculo marchando hacia atrás. Y ahora observamos de energía, podrías estar mejor, porque la mayor parte de estos colgajos o pedúnculos no llegan hasta la superficie del agua, ¿no? Pero hay bastante energía para trabajar. Y ahí hay la transparencia de esta nube que está aquí. Ve que no es el blanco mate
de los grumos que habíamos visto en otras oportunidades, eso es lo que llamamos glóbulos, y que hablan de las situaciones internas que tiene que trabajar la persona. ¿Entienden? Es decir, una primera lectura puede decir, ah, no, ahí eso es la negatividad. No, no, no. Esos son los glóbulos. Esos son burbujas opacas, pero no blancas mate. Y tampoco son burbujas de aire. ¿Se entiende la diferencia? Que habla de los elementos, y en este caso los temas que tiene que trabajar David consigo mismo. Hay un poco de negatividad de la afuera, ahí, pero es muy poco, no es relevante. Mi consejo, seguí hasta las 4. O sea, hasta las 4 limpiezas, ¿no? Se entiende. Esto es tuyo para que lo botes por ahí y te lleven los demás. Y a ver quién continúa, chicos. Bien, pues hasta aquí hemos visto una serie de rituales, algunos que comprendían otros rituales dentro del mismo ritual, y yo creo que con estos ejemplos que hemos visto hoy tendremos ya una idea bastante concreta y que abarca la mayoría de los rituales que podemos encontrar en estas culturas nahuas sobre todo. Y bien, Iván, pues si hay alguna respuesta, alguna pregunta que le podamos dar respuesta, pues haremos lo posible por hacerlo. Sí, José Luis. Bueno, mientras van poniendo preguntas por aquí,
Bueno, primero felicitarte por el programa, ha sido muy instructivo, la verdad. He aprendido mucho sobre muchos detalles de estos rituales que desconocía y esperamos que a la audiencia esto también le sirva. Y bueno, y el hecho de ver también un ritual por dentro, como hemos visto, pues es un valor añadido a esta explicación. Cuando explicabas este ritual de casi 9 horas en el que participaste, en 19, el cual 19, 19 desde las 5 de la tarde, te había entendido 9. no, 19 desde las 5 de la tarde hasta las 12 del mediodía del día siguiente. Increíble. Claro. Bueno, pues te iba a decir que mientras estabas explicando, yo creo que nos has trasladado a todos en el interior de este tipi y casi podíamos oler el humo. Sí. Un ritual muy intenso, la verdad. Sí. En este ritual tú tuviste momentos en que lo pasaste bastante mal, ¿verdad? Claro. Según explicabas. Claro, primero porque mi cuerpo no está habituado a la toma habitual de peyote, ¿no? Aún así, yo recuerdo que a mi lado, no he comentado todo, tenía más anécdotas para contar, pero luego nos quedaríamos corto de tiempo, ¿no? Pero recuerdo que había al lado mío un nativo, o sea, lo que se conoce como un indio, ¿no? Bueno, yo le decía un armario de 2x2, porque tenía 2 metros de alto por 2 metros de ancho, ¿no? Y aquel llegó a las 4 tomas de peyote, e incluso seguía con el polvo aquel que yo no soportaba tragar. Lo tenía al lado y el hombre estaba impertérrito ya, no le pasaba nada, parecía que no le afectaba nada. Y bueno, yo tuve que salir una vez, claro, salí una vez a aliviarme y volví y el hombre estaba allí. Y bueno, ya antes de que amaneciera, cuando yo digo, este tío es indestructible, vamos, con lo que se ha tomado, bueno, no, entonces ya salió él y él ya se alivió pues por toda la noche que no había ido. Quiero decir que es muy difícil que estos efectos, pues en este caso de vómitos, ¿no? De aliviarse, no se produzcan en cualquiera, ¿eh? Solo los chamanes, los jefes chamanes que habían allá, creo que si fueron 2 o 3 los que no salieron a aliviarse, no serían más, y éramos 48 personas, ¿eh? Entonces quiero decir que, bueno, no hay que sentir vergüenza ni nada, porque es que esto es uno de los, precisamente, diríamos, de las consecuencias y de lo que de alguna forma te va a indicar de que el proceso está siguiéndose bien, de que es correcto, ¿no? Porque lo que hace el peyote es limpiarte el interior, ¿no? Aparte de que luego tiene otras propiedades que ya lo comentamos en el programa anterior, cómo se utilizaba para curar una serie de enfermedades muy concretas y que funcionaba. Bueno, pues este es uno de los, diríamos, de los efectos, sobre todo principales, el que antes se observa, que es este, que es el vómito, ¿no? El vomitar. Pero eso lo da también la ayahuasca. La ayahuasca, cuando se toma, también el proceso es muy similar al del peyote. No he cogido el de la ayahuasca porque tenía más referencias para hablar del peyote, incluso porque los más expertos dicen que el peyote es más fuerte que la ayahuasca. Bueno, yo no sé cuál es más fuerte de los dos, pero diríamos que los efectos que se producen son muy similares, muy similares. Conocido este ritual sagrado, diríamos que los otros, cuando menos, son muy parecidos. El de la ayahuasca, por ejemplo, se suele hacer también con 4 tomas o varias tomas. Los cánticos aquí ya tienen un nombre que se llaman los ícaros, que esto lo hace el temascalero, el que guía la toma de ayahuasca, y no es tan complejo como este ritual sagrado del peyote, que además, como os he indicado, tiene ya una trascendencia espiritual mucho mayor. Y bueno, ya os lo habéis visto, pero este está solamente reservado a ciertas personas, ¿no? Que ya tienen un nivel, diríamos, más avanzado en estos temas, ¿no? Y tiene que existir un propósito para hacerlo también. Por eso al principio se hace hablar a cada persona cuál es su propósito, por qué está allí, qué es lo que quiere, etcétera, etcétera. Con el ayahuasca ocurre igual. En la ayahuasca uno no puede ir, me voy a divertir, voy a ver qué me pasa, me voy a tomar un par de copas de ayahuasca que dicen que, hostia, que si psicodélico, que no sé qué. No, la ayahuasca no es para eso, ojo, ¿eh? El que tome la ayahuasca en ese sentido se equivoca, lo va a pasar fatal, pero fatal, y seguramente no le va a ayudar, ¿eh? Entonces hay que tener siempre un propósito y hay que tomar estas medicinas, que es como se les llama, medicina, como lo que es una medicina sagrada. Por lo tanto, con ese respeto, solicitándole
que realmente nos conceda lo que le estamos pidiendo, porque todo es vida lo que hay. Fíjate, el abuelo fuego, las abuelitas las piedras, la Yamamami, la Pachamama, o sea, los nombres que le dan a todos los elementos, como vemos, son como si muy cariñosos, ¿no? Como familiares, ¿entiendes? Entonces hay una relación y una conexión muy fuerte con los elementos, con la naturaleza. Por eso digo que hay que tomarlo en ese sentido, más en el espiritual que otra cosa, ¿no? Sí, sobre todo en un ambiente controlado, como era ese. Claro, claro, por supuesto. Vamos a ir a algunas preguntas que quedaron colgadas del programa anterior. Sonia Guzmán preguntaba, ¿se puede obtener estado alterado de consciencia sin necesidad de drogas o plantas? Sí, lo comentamos, creo que lo respondimos. Dijimos que el cerebro, de forma natural, a través de la glándula de la pituitaria, precisamente produce esa hormona que es la dimetiltriptamina. La dimetiltriptamina, que la tiene en la ayahuasca, en este caso sería la chacruna, la que tiene dimetiltriptamina, pero que si consumimos oralmente dimetiltriptamina, DMT, que se conoce DMT, sin mezclarla con la liana de la caapi, no produciría nada, no pasaría nada. En cambio, si se inhala, si se fuma, y cogiéramos las hojas de la chacruna, las secáramos como aquellas que mostré, y se fumase, como este tabaco que he comentado que se fumaba, que viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces sí que produce, sí que tiene ese fenómeno y esa reacción. De forma natural, el cerebro la proporciona, la produce a través de la glándula pineal, como he comentado. ¿Cómo se estimularía? Claro, exacto. ¿Cómo se estimula? Pues ahí es a lo que vamos. Hay una forma muy sencilla, que es, lo comenté, que es mediante la respiración controlada. A través de la respiración controlada, un ejercicio de meditación, de relajación, de aquietar, la glándula pineal se activa. Al activar la glándula pineal es cuando produce la DMT, la dimetiltriptamina, que ya en el cuerpo humano y en algunos animales, de forma natural, como te digo, se producen. Entonces, la cantidad no es la misma, pero sí sirve para alcanzar ese grado de alteración o de expansión de la conciencia. De alguna manera, vamos a decir, estos personajes como pues, místicos, ¿no? Como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Niño Jesús, de Ávila, etcétera, estos personajes místicos lo que hacían era eso, era producir la DMT, la dimetiltriptamina, de forma natural a través de la pituitaria con esos ejercicios de aquietamiento, de relajación, de meditación, y así es cuando alcanzaban esos estados alterados. ¿No? Tú lees ahora algunos de estos textos de Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, y parece que estáis leyendo a alguien que se ha tomado, pues eso, una ayahuasca, ¿no? Pues de forma natural, esta es, creo que recordar que sí, que lo comenté. Y bueno, los sonidos repetitivos, como estos del tambor o el sonajero, todo esto, también activarían de forma natural sin necesidad de ninguna otra sustancia. Tiene que ser un tono especial. Mira, yo quería haber hecho un ejemplo, quemar un poco en este caso, ¿no? De copal, que tengo aquí, siempre tengo algún poco y tal, y hacer, por ejemplo, esto que sonajero, ¿no? Pues a un ritmo, una cadencia, este es un sonajero además auténtico de Colombia, de los nativos de Colombia que se usan allá, ¿no? Este sería un sonajero de ahí, pero claro, hay muchos tipos de sonajeros. Luego el tambor, fíjate, el tambor era un tambor de agua que se construía momentos antes de empezar, que se tenía que conseguir un tono determinado, que estuvieron probando hasta que lo consiguieron, y luego pues al picar, claro, ya no es el hacer un golpe, un bom, 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 no, es en un tono, en una frecuencia, en una vibración muy determinada, y con esa cadencia, que te digo, de 180 golpes por minuto. Tú imagínate el tambor, el sonajero y el chamán con el cántico, con el fuego en el centro, con la quema que ya se ha realizado de la salvia y del copal. Bueno, te aseguro que es muy difícil no expandir la conciencia y lo que sea, ¿no? Es un ambiente
yo diría más que mágico, ¿no? Entonces, esto lo conocían ya pues nuestros ancestros, ¿no? Y en estas culturas ya se conocía cómo conectar con los dioses, ¿no? Como ellos llamaban, el gran espíritu, el creador. Sí, sí. Bueno, todo esto que acabas de explicar hoy en día se ha hecho una copia, digamos una copia no, quizás no en positivo, con las discotecas, ¿no? La música electrónica, las luces, la oscuridad, los ritmos. No, pero no, este tipo, claro, pero esto lo que hace es alterar, no de esta manera, de otra. Por eso te digo que es una copia, pero no en ese sentido, sino quizás en otro, ¿no? Claro, es otro tipo de alteración, no, yo no lo compararía, no tiene comparación, ¿no? Sí, sí. A mí me gusta mucho la música, pero a mí lo que me relaja y me aquieta es una música, diría, suave, trascendental, ¿no? No quiere decir Sí, que sí. no haya músicas buenas con otro ritmo, con otro estilo, que la hay, por supuesto que sí, ¿no? Pero todo tiene su vibración, su nivel para determinadas, depende de lo que queramos conseguir, ¿no? Bueno, no, estaba pensando más que nada en estas fiestas, raves, que duran también 20 horas o 2 días Y, y pero música ahí, pero claro, ahí también se utilizan drogas de otro tipo y eso ya no es tan drogas positivo. de otro tipo que no son drogas naturales tampoco y que tampoco el tabaco, fíjate, Claro, yo decía que los nativos, los Sioux sobre todo, los Lakotas que utilizaban la pipa, el tabaco que se usaba es un tabaco muy, ¿cómo te diría? Muy bruto, no es el que conocemos, no tiene nada que ver. No se fumaba allí a diario, solo en esas circunstancias, en esas, vamos a decir, ocasiones especiales, ¿no? Por lo tanto, aunque tuviese nicotina y tal, no es lo mismo que lo que ahora hacemos cada día fumando, bueno, quien lo fuma, quien se fuma un paquete de estos cigarrillos, ¿no? Cada día. No es lo mismo. Entonces, eso se prostituyó, se adulteró cuando se trajo a Europa, bueno, y también en la América ya de los norteamericanos. Y ya el tabaco dejó de tener la función que tenía. Pues se utilizaba mal, se ha utilizado mal. Los propios jefes chamanes decían, pues habéis llevado lo malo, o sea, porque la función real del tabaco, que era la de ayudar al espíritu a conectarse, esa no la habéis llevado. Hasta aquí la habéis llevado lo malo, ¿no? Lo que no. Es decir, que el tabaco, si es usado en esas circunstancias de esa manera, pues no produce lo mismo. Curiosamente, mira, a mí me da alergia el humo del tabaco. Si alguien se pone a fumar a 30 metros, lo noto, ¿no? Me tengo que ir porque se me tapa la nariz y la garganta, todo, me da alergia este tabaco que se fuma. En cambio, allí, dentro del tipi, con 40 personas fumándonos el canuto aquel, que es un canuto así como, ¿sabes? Hecho con la piel de la mazorca, aquello blanco, ¿no? Que está, y un tabaco especial que usan ellos, a mí no me producía ningún tipo de alergia ni de nada, ¿no? Es decir, que algo le echan a este tabaco que nos dan, que no es sano, que no es bueno. Eliezer, desde México, te pregunta, ¿se puede hacer el ritual de la pipa de la paz personalizado usando otra planta, como por ejemplo la marihuana? Bueno, claro, a ver, esto es un ritual y ya lo dijimos también en el programa anterior, que cada pueblo adapta, como el animal de poder, se adapta a los animales de su entorno, ¿no? Pues los chamanes de otro lugar, ¿no? Pues utilizan las plantas y los animales que hay en su entorno, que ellos conocen, que tienen esas propiedades que les van a servir, que utilizan. En este caso se utilizaba el tabaco porque era la planta que además era una planta que no era, ¿cómo te diría? No era silvestre, no salía sola, era mediante una siembra, ¿no? Se tenía que cultivar. Es una planta que se obtenía cultivando, curiosamente. O sea que esto ya es un conocimiento que venía de mucho más ancestral de lo que podamos pensar atrás en el tiempo, ¿no? Puesto que era una planta que se cultivaba, no se encontraba en el campo, en el monte. En cambio tenemos, pues, por ejemplo, ahora me hablabas de la marihuana o de otro tipo de plantas similares que sí que pueden aparecer en el campo, ¿no? Sin que sean cultivadas, para ese fin me refiero. Por lo tanto, esto tiene su motivo, siempre hay una razón, hay un motivo, el por qué es un tipo de planta y por qué no otra. A veces no sabemos el por qué, porque ya se ha perdido mucha información, no se han podido transmitir todos los conocimientos.
hemos visto que las civilizaciones, las mal llamadas civilizaciones, lo que han hecho precisamente era que a otras civilizaciones que tenían mayores conocimientos las han eliminado y con ello hemos perdido ese saber antiquísimo, ancestral, que nos daría muchas respuestas a cuestiones que ahora desconocemos, ¿no? Tuna Mírez pregunta, ¿sabes cuál es el nombre que usan para Dios o la fuente? Bueno, allí el que yo oía, hay varios, pero como estamos hablando de esta zona en la que yo fui, es Huacantanca. Huacantanca es el nombre del gran espíritu, del dios. Hay otros que utilizaban Manitú o tal. Normalmente el que en esta zona en la que yo estuve, el nombre era el de Huacantanca. Creo que lo he mencionado antes también, cuando hablaba de la pipa de los Sius. A ver, no sé si ahora... a ver, ¿dónde la tengo yo aquí? No sé dónde la tengo por aquí. Tengo el nombre, me parece. A ver si lo encuentro. Tenía por aquí un nombre. Bueno, es Chanumpa Huacán. Creo que lo he comentado antes. Chanumpa Huacán es el nombre que se refiere precisamente a la chanumpa, sería la pipa, y Huacán hace referencia a la deidad. Y por eso decía, el nombre es Huacantanca. Y lo conciben como un dios creador, así Sí. como el dios cristiano, pero... No, hombre, claro, ellos no personifican a los dioses como en la religión católica o cristiana, que nos representan a Dios como si fuese aquel señor mayor de barbas blancas y tal, que bueno, ya sabemos que no, ¿no? Para ellos es el gran espíritu que existe en el universo, en todo lo creado, todo lo que existe. De hecho, todo tiene vida, todo tiene nombre, todo. Ellos, por eso, cuando utilizaban el humo para conectarse con la divinidad cuando hacían las 4 direcciones, que lo hemos visto también en el ritual de limpieza, que también con la caracola se dirige a los 4 puntos, a las direcciones, luego en el suelo habían puesto aquellas 4 velas, que serían 4 fuegos, el fuego, había también una hoja vegetal debajo, había una mazorca, quiero recordar, son ofrecimientos que se hacen. Siempre la naturaleza es lo que representaría el nativo en este caso. Lo que hacía es integrarse en la naturaleza e intentar imitar pues, las obras del gran espíritu, del creador, ¿no? Que el nombre, pues en este caso aquí es Huacantanga y en otros puede ser Quetzalcóatl, si hablamos de México, ¿sabes? Hay muchos dioses, dependiendo para qué lo utilicen, ¿no? A veces no es solamente uno, pero en este caso, al que se refería a la chica esta de la pregunta, creo que ella se refiere a Huacantanga. Karma Sangab pregunta desde España, los rituales son actos simbólicos, le hablan a nuestro inconsciente. Entonces, ¿tiene el mismo efecto en personas diferentes o personas de otra tribu, de otros países y de creencias diferentes? A ver si lo entiendo. Quiere decir que si ella participa o yo cualquiera en un ritual que está en otro idioma, que se dice en otro idioma, si su subconsciente lo va a entender. Si es así... No, yo creo que lo dice como rituales que se celebren en sitios diferentes, si los participantes, al ser simbólicos, digamos, tendrán las mismas experiencias o parecidas. Sí, claro. Sí, yo creo que lo he comentado. Yo cuando estaba participando en ese ritual no entendía todo lo que decían porque no hablaban en castellano, ¿no? Algunos hablaban otros idiomas y tal, pero yo, mi ser interno sí que comprendía todo lo que ocurría, sí que sabía lo que pasaba, ¿no? Aunque las palabras no las entendiese, todo lo demás sí. Si se refiere a eso, yo creo que sí, que efectivamente el simbolismo lo va a interpretar su yo interno perfectamente. O las visiones que se puedan dar. Las visiones van a ser personales de cada uno. Cada uno va a tener la visión que le corresponda. Que le corresponda quiere decir cuál era el propósito de hacer aquel ritual, por qué lo ha hecho ese ritual, qué buscaba, ¿no? Entonces, dependiendo de su propósito, pues va a tener esa visión, o esa información o el conocimiento, lo que tenga que recibir. Otra pregunta desde España. Dice, ¿sabes cómo ven los chamanes el futuro de la humanidad? ¿Son positivos o negativos? Los chamanes no son profetas, ¿no? En principio. A ver, sí.
esto es... Aquí tendríamos ya, estamos mezclando aspectos y facetas. Es cierto que el chamán puede viajar en el tiempo, por decirlo así, ¿no? Y podría, por lo tanto, pues tener una visión de un futuro, ¿no? Pero, y de hecho hay profecías, existen profecías, ¿verdad? De Búfalo Blanco y otros cuando hablaban, ¿no? Cuando llegaron los norteamericanos, los americanos allí con el tren, ¿no? Hablaban el búfalo de hierro y todo aquello que ellos hablaban, y ya conocían de alguna forma o explicaban, ¿no? Mediante estas experiencias chamánicas, pues más o menos lo que iba a suceder. Entonces, en ese sentido sí, en ese sentido, claro, puedes tener una visión de un futuro, pero muy concreto en la pregunta que me está haciendo, o que nos está haciendo esta evidente nuestra, yo no sé hasta qué punto tendría que ser algo muy concreto que le preguntase a un chamán que en concreto hubiese ido a ese espacio-tiempo que ella pregunta, si es posible, y decirle qué es lo que ve de allá. Sacar una conclusión global de lo que va a ver por un chamán, pues puede ser, lo puede hacer también una persona que tenga la facultad de la clarividencia y no tiene por qué ser un chamán. Estamos hablando en este caso de la facultad de la clarividencia. Por ejemplo, cuando hablamos de Nostradamus, Nostradamus no era un chamán. En cambio, él, según sus cuartetas, cuando hablaba de las profecías, pues era capaz de decir aspectos muy concretos o que después se han interpretado como que se refería a aquellos casos, porque, como sabemos, los escribió en cuartetas porque en un principio parece ser que hubo problemas en dejarlo con un lenguaje muy claro, ¿no? Muy sencillo que se entendiera, y lo tuvo que disfrazar de alguna manera, con lo cual tampoco sabemos si efectivamente conocía muy concreto lo que le estaba diciendo. Tenemos otro caso, el de Parravicini, también. Este profeta argentino Parravicini, pues incluso llegaba con sus dibujos, ¿no?, a representar imágenes del futuro. Entonces, incluso recordamos lo de las Torres Gemelas, que parece ser que la había profetizado, y una serie de cuestiones y nombres que ponía. Estamos hablando, pues, de facultades de tipo extrasensorial, como es la clarividencia, ¿no? Y bueno, y siempre las profecías están sujetas a la interpretación. Claro, es que las profetizas ya de la antigüedad, ya de hace miles de años, que no tenían por qué ser chamanas, ¿no?, ya tenían esa facultad de profetizar el futuro. A veces, bueno, casi siempre se interpretaba una vez que ha sucedido, porque lo fácil es cuando alguien dice una profecía, en el momento, si no sabes identificar a qué se refiere, no sabes que eso es cierto. Cuando ha pasado algo que se puede identificar con aquella profecía, entonces se dice, mira, lo ha profetizado. Y a lo mejor no es que lo hubiese profetizado, es que ha ocurrido un hecho que se puede, de alguna forma, interpretar con aquella profecía que hizo. Aquí hay que ser un poco cuidadoso, ¿no? Es decir, no todo lo que se diga del futuro va a ocurrir, tiene por qué ser así, ni tampoco todo lo que ahora veamos que ha sucedido, que alguien dijo algo parecido que pudiera encajar, era una profecía, porque sencillamente es mucho más fácil, de alguna forma, identificar un hecho del pasado con una profecía que se haya dicho, que no desde un principio decir concretamente tal día, tal fecha, fulanito de tal, va a pasar tal, y que llegue ese día, esa fecha y pase eso. Eso sí que sería una profecía realmente que no cabe duda, pero las profecías que normalmente lo dan hay que interpretarlas, y una vez que ya ha pasado, claro, una vez que ha pasado, que por lo tanto es mucho más fácil encontrar explicaciones y hacer que encajen profecías que quizás no lo fueron. Bien, vamos a ir terminando con una pregunta de Aymara. Dice, ¿está indicado estos rituales, sobre todo este que explicabas de 19 horas, para cualquier persona? Personas con problemas de corazón, hipertensión, todo esto lo pregunta en los organizadores del ritual, digamos. A ver, ¿lo tienen en cuenta? Claro, una persona que tenga un problema cardíaco no es aconsejable, porque aquí va a sufrir emociones y va
Y quizás por ella misma, por ella persona, no por lo que entraña el ritual en sí. Es como la toma de ayahuasca. Si se toma correctamente, en las dosis adecuadas y vigilados, no pasa nada, pero si no la tomas como se tiene que tomar y eres una persona que tienes problemas de corazón o tienes alguna alteración mental, alguna enfermedad mental, pues sí que es peligroso, porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, las personas que tienen problemas de corazón o una enfermedad mental o algo similar, antes de realizar un tipo de ceremonia de este tipo, tienen que informarse bien con un especialista e incluso pues con su médico, ¿no? Para saber qué es lo que va a desarrollar allá, qué es lo que se va a desarrollar y en qué medida le puede afectar. Un temazcal, por ejemplo, pues a lo mejor, dicho así, parece que no tenga importancia, pero cuando estás dentro con una sensación de calor de 100 grados, si no estás acostumbrado, te aseguro que hay quien no lo soporta, ¿no? Hay quien hasta llega a perder el conocimiento. Otros, en cambio, cuando es un temazcal guerrero en vez de sanación, en vez de terapéutico, como el que os he comentado, la temperatura que a veces llegan a alcanzar es de 200 grados, que es insoportable. ¿Quién soporta eso? Pues una persona que tiene que estar preparada para soportar ese tipo de experiencia. Un temazcal normal, como el que hemos comentado, que la temperatura objetiva son 80 grados, ya es altísimo. Pero para vamos a decir, un guerrero, un nahual que está acostumbrado, pues aquello no es nada, es habitual. Tú entras por primera vez a un temazcal de este tipo y, bueno, pierdes por allí, te da la impresión que te quedas sin nada, porque sales totalmente chorreando, en fin, y lo bueno es que después de hacerlo te sientes mucho mejor, pero cuando estás dentro te parece insoportable. Hay quien no lo soporta, no puede, y se sale porque no lo soporta. Entonces, una persona que tenga un problema de corazón, que le vaya a proporcionar algún tipo de emoción, de alteración, ¿me entiendes? Pues claro, no es aconsejable, no porque sea malo, sino porque en esas circunstancias no es lo mismo que meterte en una sauna, que estás unos minutos, te marchas y no te gusta, que no pasa nada. En un ritual de este tipo tienes que acogerte a las normas que hay. Y si tú entras allí, sabes que como no sea algo grave que te pase, tú no puedes salir de allá y tendrás que acabarlo, porque es un ritual. Muy bien, pues apuntamos estas advertencias, podríamos decir. Y vamos a ir terminando el programa porque ahora mismo en unos minutitos empieza un programa que se llama Cómo despertar la telepatía, ejercicios y protocolos, por Alejandro Lavín, un programa conducido por Luis Palacios y en este mismo canal. Hemos dejado aquí en el chat el acceso y nada, no os perdáis este programa que será muy interesante también. Bueno, José Luis, pues muchas gracias por tus explicaciones, por tu tiempo. Siempre, Iván. Y bueno, seguiremos explicando cosas de estos temas tan interesantes. Perfecto. Pues bueno, pues muchísimas gracias a todos los que habéis visto el programa. Si os ha gustado, darle a me gusta. Os recordamos que están abiertas las donaciones. Hay un link de PayPal en la información de este vídeo. Y bueno, recomendad el vídeo si os gusta y nos vemos en el siguiente programa. Hasta otra. Adiós.